Así nos quedamos en que 1818-1921 hubo la primera amenaza que fue en Serbia. Aquí en Serbia, vamos a ponerlo así, los del ejército blanco y los del ejército ruso atacó en el oeste de Serbia, en donde existieron también ataques de Ucrania y también de las regiones bálticas. En las regiones bálticas mandaron barcos de guerra y ganaron la guerra marítima. Más tiempo después de la guerra ya terrestre la perdieron el ejército blanco. En 1919 fue donde arrasaron en Ucrania. En Ucrania estaba muy cerca de Moscú cuando fueron rechazadas por el ejército rojo, donde se dice que fue uno de los supuestos nacimientos de un psicópata que hubo ahí del ejército blanco y del ejército rojo, que según esto no estaba ni en contra ni a favor, que era un psicópata que según esto mataba a muchas personas, que ya con el tiempo se le atribuyó el nombre de el hombre del bosque, actualmente conocido como Slenderman, que ya muerto, otra persona ocupó su lugar, otro loco, y que fue a Alemania y mató a muchas personas, que ya es el caso de Jack el Destripador, y de Jack el Destripador vino el caso de Jeff the Killer, y así muchos casos, ¿no? Pero todo se originó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que son los eventos más importantes en nuestra época de ahí. Que el Slenderman se dice que fue un tulpa, pero no, fue esto. ¿Y qué más? Entonces, ya como veían que no podían, ni en los bálticos, ni en Ucrania, dijeron, bueno, ¿cuál es la raíz del problema? Vamos a arrancarlo de raíz. Entonces decidieron matar al zar y a su familia. La familia real en 1918, en abril, fueron trasladados a Ekaterimburgo. Y después, ahí el 16 de fueron matados y posteriormente matados en una mina, posteriormente quemados en un pozo de la misma mina. Y ahí reciben sus cuerpos, cadáveres, la historia del zar. Pero, un dato curioso, se dice que una hija del zar llamada Anastasia, que ya no es tan curioso, digamos, pero lo del Slenderman sí, de hecho, es que, bueno, da parte. Lo del Slenderman nació en 1914 con un monje que, según esto, creó una especie de tulpa. No sé si saben que es un tulpa. Que el tulpa se llevaba a los niños porque para aislarlos de la guerra y pues llevárselos y guardarlos, cuidarlos. Y ya después este soldado, como tenía un trauma de su infancia, que de niño sufrió mucho, tenía 20 años este soldado actualmente y se convirtió en lo que hoy conocemos como Slenderman, el hombre alto del bosque. ¿Por qué no salía del bosque? Porque se decía que desde ahí tenía una guarida y que esa guarida tenía mucha comida y reservas de guerra, y habían encontrado un búnker ahí y ahí aislaba a los niños porque los querían mucho. Más, ese búnker tenía explosivos
y explotó con niños y el mismo hombre, y se dice que su alma anda en pena, y esa fue la historia del Slenderman, buscando niños para ayudarlos. Y esto es difícil de creer, no se crean. No. Y ya, pues la familia me dieron todo ese dinero. Bueno, factores del por qué ganó el Ejército Rojo. El Ejército Rojo estaba encabezado por León Trotsky. Fue un genio organizador. León Trotsky, vamos a ponerlo León Trotsky. ¿Dónde está la galería? León Trotsky, el Ejército Rojo, que había firmado, sin mal no recuerdo, perdonen, no lo tomen, si no lo recuerdo porque lo había leído, no recuerdo si se lo. Él había hecho el pacto de paz, le ayudó a Lenin a hacer el pacto de paz. No me hagan caso, solo creo. Que Trotsky realizó Trotsky realizó una disciplina, o sea, la administró para que el Ejército Rojo, que era un ejército comandado por. Mira, se apagó. Que el Ejército Rojo era un ejército demasiado poderoso, que a todo aquel que no siguiera la orden del zar, de Lenin, lo asesinaban ahí mismo. Por ejemplo, de que hey, yo creo que esto no lo estamos haciendo bien, ¿qué les parece? Ah, ¿qué me parece? Sí, ¿qué te parece? ¡Toma! Lo mataban ahí mismo y ahí quedaba. O sea, era un ejército demasiado rígido y no podía haber fallas, porque en el ejército de Lenin no hay fallas. Bueno, otro factor era que la Fuerza Blanca no tenía algo en común, o sea, no tenía una meta en común, o sea, todos decían, bueno, yo digo que yo lo hago por lealtad al zar, yo lo hago porque creo que el gobierno de Lenin está bien, solo que le falta menos disciplina. No, que yo veo que así, y no tenían algo en común. Entonces, muchas veces, como estaban en desacuerdo en la guerra contra el Ejército Rojo, algunos del Ejército Blanco se mataban entre sí, ya que gritaban el lema, por ejemplo, ¡arriba el zar! Y entonces decían, no, arriba no el zar, es Lenin, pero con mejor gobierno. No, el zar, Lenin, y mataban a todas las personas. Y así era la guerra civil de Rusia. Entonces, por último, la presencia de los ejércitos extranjeros contra los rusos y contra el ejército blanco alentó más a las personas y hizo más grande el patriotismo. Y dijeron, no, pues nosotros queremos defender Rusia, únanse hermanos, por Rusia, y todos por Rusia, y iban todos a matar al ejército blanco. Y por eso fue algo un factor muy importante. Entonces también el comunismo de guerra sería para asegurar el abasto regular del ejército rojo. Y el ejército rojo daba un terror demasiado fuerte en las personas de Rusia, sobre todo a los habitantes y a los pobladores, no tanto a los gobernadores del ejército. Porque el ejército rojo, como era tan estricto, las personas ni siquiera trataban de acercárseles al ejército rojo, o sea, ni para saludarles, porque decían, ¿qué me ven? ¿Qué? Y ahí mismo te fusilaban. Entonces el ejército rojo es un ejército demasiado estricto y principalmente compuesto por personas que habían venido a la Primera Guerra Mundial y estaban deseosos de hambre, de guerra y sangre. Entonces, esto se conoció como el reino del terror. El reino del terror en Rusia, de la Revolución Francesa, que
fue principalmente por ya el comercio. Y entonces, como habían dividido muchos territorios, Lenin del norte, más que todo, se metieron muchos a pelear por sus territorios. Pero dijo, nada, vamos a agarrarnos a Cachín. Entonces, aquí había fuerzas de inglesas, estadounidenses, también había fuerzas francesas y alemanas. Sí, y alemanas. Hay también japoneses, ¿no? Entonces,